Compañía Emocional. Muy buenas noches a todos ustedes que vienen de conectarse con nosotros y de nuevo hola a los que estaban pendientes de la celebración de la Santa Misa. Tengo que decirles a los que estaban en la celebración de la Santa Misa y a todos ustedes que hoy se celebra la memoria de San Pablo VI, el Papa Montini. Este Papa fue un Papa muy importante porque él continuó la obra de Juan XXIII, que la gran obra fue el Concilio Vaticano II, y él lo concluyó el 8 de diciembre de 1965. Y entonces a él le tocó toda la reforma de la iglesia, de la liturgia, tantísimas cosas. Es un Papa que realmente ayudó enormemente a la iglesia a adaptarse a los nuevos tiempos, a estas nuevas realidades que ha vivido la iglesia. Y pues tengo que decirlo abiertamente que yo olvidé completamente esta memoria y por eso quiero hacer homenaje a San Pablo VI, Giovanni Montini. Y él murió el 6 de agosto de 1978. Se celebra la memoria hoy porque fue el día de su ordenación. Y este Papa escribió varias encíclicas y acompañó la Iglesia en ese proceso de renovación. Y fue un proceso difícil, duro, y el Papa sufrió enormemente. Fue un Papa que abrió la Iglesia al mundo, fue el que comenzó a viajar por todos los continentes. Incluso nosotros tuvimos la visita de Pablo VI aquí para abrir el Congreso Eucarístico en 1968. Y ese congreso se hizo acá y en la ciudad de Medellín, pero él estuvo solo aquí en la ciudad de Bogotá. A Pablo VI entonces le debemos mucho en la Iglesia y hoy no solamente le debemos, sino que podemos orar pidiéndole a él que siga intercediendo por el Santo Padre Francisco, por toda la Iglesia Universal y por todos nosotros, para que realmente nosotros sigamos una iglesia viva, una iglesia siempre en salida, como él ya lo decía en la Evangelii Nunciandi, que es uno de los documentos claves para la evangelización hoy. Entonces, he querido comenzar hoy el programa haciendo memoria de su santidad Pablo VI, que ya lo veneramos como santo. Y le doy la bienvenida entonces a nuestro programa hoy a la doctora Alejandra Betanzo, desde México. Doctora, buenas noches. Alejandra, doctora, buenas noches. No me escucha la doctora, hay algo que pasa. Mientras que se organiza la conexión, voy diciendo quién es ella. Ella es especialista en la comunicación no violenta, resolución colaborativa de conflictos, conducción y facilitadora de procesos de diálogo. Entre sus logros más recientes en esta materia está su participación en el equipo que elaboró e implementó el protocolo de atención a casos de violencia de género de la UNAM, que es una universidad de México, que desde el 2016 ha atendido más de 950 casos de esta naturaleza. Ella obtuvo el grado de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es licenciada en Ciencias Políticas por el ITAM, donde ha sido también docente de asignatura. También imparte clases en la especialidad en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el CIDE y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Desde hace 4 años pues inició todo este proceso de validación, la certificación como formadora del Centro de Comunicación No Violenta. Y es por eso que la he invitado justamente hoy hoy y el próximo lunes estará ella también con nosotros para que aprendamos a expresar plenamente la cólera según la comunicación no violenta. Entonces empezamos como siempre
poniéndonos en las manos de Dios Todopoderoso, pidiéndole sabiduría, serenidad y valor en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces van a orar conmigo la oración que en estos momentos aparece en pantalla. Dios, concédeme la sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Bien. Entonces, con esta oración en la cual pedimos valor, serenidad y mucha sabiduría, no olvidemos que la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo y que todos necesitamos de esta sabiduría para que hagamos las cosas bien, como deben de ser. Entonces, vamos a ver si la doctora Alejandra está ya con nosotros. Bueno, todavía no está con nosotros. Bueno, entonces, durante estos días, entonces hemos estado trabajando la comunicación no violenta. ¿Por qué estamos trabajando este tema? Lo estamos trabajando porque es muy importante, porque es básico para que nosotros vivamos y convivamos como debemos hacerlo siempre. Y tanto más en este tiempo que nos vemos confrontados a situaciones difíciles con relación a todas las necesidades que nosotros experimentamos en este tiempo. Por ejemplo, la primera necesidad que muchas personas experimentan hoy en día es la necesidad de libertad. En estos días ha habido protestas, por ejemplo, por parte de las personas adultas, que llamamos de tercera, de cuarta edad, nuestros adultos mayores, justamente porque ellos se sienten discriminados, porque se sienten demasiado confinados, y hay unos que tienen muy buena salud, que no presentan ninguna patología que pueda ponerlos más en riesgo que a otros. Y hay otros, en cambio, que sí tienen ya patologías que realmente tienen que cuidarse mucho más. Pero todos están metidos, digamos, como dentro de la misma canasta, dentro del mismo costal. Y eso es lo que de pronto el gobierno tendría que revisar, como lo hizo el gobierno de Italia, como lo hizo el gobierno de Francia, etcétera. Darles las posibilidades para que ellos realmente, de acuerdo a su propio estado, pues tomen una decisión responsable. Entonces, esa falta de libertad provoca cólera, pero también hay otras cosas que provocan cólera. Por ejemplo, el sentir, he mandado 100 hojas de vida, 200 hojas de vida, he pasado tiempo en el ordenador buscando un trabajo y no logro conseguir un trabajo. Nadie me responde. Esto, ahí en el fondo hay una frustración, lo que en realidad ahí es una frustración en sí mismo. Y la manifiesta por la cólera, y lo que hay que pensar es más en la frustración que en la cólera, pero de eso lo vamos a explicar. Otra de las razones por las cuales nosotros en este tiempo podemos sentir cólera es cuando vemos las injusticias que se cometen, cuando, por ejemplo, hay gente que recibe ayudas y hay otros que no. Hay gente que mantiene los precios como deben de ser, y hay otros que están aprovechando para aumentar los precios. Eso da cólera. ¿Y qué se esconde detrás de esa cólera? Con este ejemplo que yo les doy, pues la necesidad que tenemos nosotros de justicia, de honestidad, que haya realmente un país donde todos nos preocupemos por todos, que realmente seamos solidarios. Entonces, la cólera es importante. La cólera, no debemos de decir que
es algo negativo, como lo hemos dicho en otros programas. Ninguna de las emociones la debemos de calificar como negativa, porque cada emoción, incluso la ira, la cólera, etcétera, manifiesta en el fondo de la persona una necesidad. Entonces, en este lenguaje de la comunicación no violenta hemos visto, primero, que debemos de aprender a observar los hechos como ellos son, como ellos vienen, sin juzgarlos, sin compararlos y sin hacer reproches a las personas que están diciéndonos algo o que hicieron algo. Ese es el primer punto de la comunicación no violenta. La segunda cosa es manifestar el sentimiento, la emoción, que son dos cosas distintas, pero hay que manifestarlas, que me produce la observación que yo hice. Y eso es importante, porque si yo no lo manifiesto, ¿qué va a pasar? Pasa que pues yo me frustro y no me ayuda realmente a ir adelante. Después viene como tercer punto, entonces, descubrir la necesidad que ese sentimiento expresa. Y la cuarta, a partir de esa necesidad, me lleva a hacer una petición de tal manera que podamos intentar suplir la necesidad. Bueno, entonces ya en este momento estamos ya con la doctora Alejandra Betanzo. Buenas noches, doctora. Hola, padre, buenas noches. Qué gusto estar con usted y con todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí, el gusto también para nosotros y el honor. Le he contado ya a los cristovidentes todo lo que usted ha podido lograr por ese deseo de servir a la gente, de transformarse usted misma como en puente de fraternidad entre los hombres y mujeres que usted encuentra. Y le agradecemos por esa vocación tan linda que Dios le ha dado y a la cual usted ha respondido sí, en medio de su profesión. Qué bueno. Bueno, le pedimos también, pues le damos disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido para empezar, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Yo espero que no se haya enojado, que no le No. haya dado cólera. No, Bueno. estaba yo pues preguntándome qué estará pasando, pero todo bien, todo bien. Bueno, muy bien, qué bueno. Bueno, entonces, bueno, pues yo empezaría diciéndole o preguntándole cómo solemos relacionarnos con nuestra cólera interior. ¿Cómo? Sí. Sí, sería como la primera pregunta, en Sí, el común de la gente. Pues lo que es más común, hay como dos posibles respuestas a cuando estamos sintiendo mucha cólera interior. Una de ellas es, pues, explota la bomba, ¿no? O sea, que vamos y le gritamos a alguien o le usamos la fuerza física o decimos algo, a lo mejor no gritando ni tampoco con violencia física, pero algo, decimos cosas hirientes, ¿no? Que pueden llegar a desgastar mucho una relación y a causarle daño a la otra persona. Esa es una de las maneras, explotando y se enciende todas las llamas, ¿no? La otra es tragándonos el enojo, comiéndonos y pues intentando esconderlo debajo de la alfombra, del tapete, o haciendo como que no existe, o tratando como de, porque claro, no es muy bien visto estar enojado, entonces pues muchas veces eso, tratamos de esconderlo. Y lo que ocurre es que esta cólera va a algún lugar, ¿no? Y muchas veces se nos queda esta energía de resentimiento en el cuerpo que eventualmente encuentra una salida, ¿no? Y que pues alguien acaba pagando factura de esto. Entonces son como las dos formas, dependiendo de cómo seamos cada uno o cada una,
unos, como les llamamos aquí en México, decimos que alguien es de mecha corta porque se prende muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, pues unos somos así y otros creemos como nuestra identidad es de alguien que es pacífico, alguien que no hace conflictos, pero en realidad lo que estamos haciendo es esconder ese enojo en algún lugar. Sí, y estas dos cosas nos hacen mucho daño en nuestro interior e incluso nos hacen daño en la parte, en fin, en toda la persona, digamos, tanto en su parte física, espiritual y psicológica. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, con relación a eso, uy, tengo un dolor de vientre, tengo dolor de estómago, les da hasta diarrea, para ser claros, Sí. un dolor de cabeza, etcétera. O sea que la gente somatiza en el caso, sobre todo en el segundo caso, cuando la gente se guarda eso para sí. Entonces, sí. Esto ya nos dice pues que de alguna manera tendríamos que expresar mejor la cólera. Pero entonces eso lo vamos a hacer después de la primera pausa. Qué pena que tengamos que ir ya a primera pausa, pero como tuvimos que... Pero nos vamos a esta primera pausa y ya regresamos. Estás viendo Compañía Emocional. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Cristovisión te invita a rezar con nosotros la novena al Espíritu Santo para que nos conceda la salud y el bienestar de nuestra familia en estos momentos de crisis. No te la pierdas del 22 al 30 de mayo a las 5:30 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche. Cristovisión te acompaña para que sigas viendo el mundo con los ojos de Jesús. Dios nuestro Padre, con su amor infinito, bendiga a todas las familias de Bogotá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el contexto de la fiesta de Pentecostés, Cristovisión te invita a participar en el conversatorio Iglesia de la Postpandemia, con la participación de, desde Italia, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde Canadá, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá. Desde Perú, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Desde Colombia, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Modera Padre Ramón Zambrano, director general, Canal Cristovisión. Transmisión en directo este sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana. Cristovisión te acompaña. Estás viendo Compañía Emocional. Bueno, entonces siguiendo llamemos así, profundización sobre esta emoción que es la cólera, pudiéramos continuar, doctora, preguntándonos qué es lo que realmente nos lleva a sentir esa cólera interior. Sí, bueno, pues hay infinidad de situaciones, ¿no? Pero quiero mencionar algunos ejemplos para ver si las personas que nos están escuchando pueden identificarse con alguna de estas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien nos promete algo que va a hacer y luego no lo cumple, ¿no? O cuando hay alguna injusticia, alguna situación que nos parece injusta. También cuando se nos quita algún derecho o alguna libertad,
puede ser algo que genere, que me haga sentir mucha cólera interior. Y cosas tan sencillas como que alguien sea impuntual, o sea, que quede llegar a una hora y llegue a otra, ¿no? Que puede ser, en algunos casos puede generar mucha cólera. También el trabajar, hay personas que me dicen, es que me genera mucha rabia ver que la gente es perezosa y que no trabaja y que como, sobre todo son cosas que yo quisiera que fueran diferentes y que en mi cabeza está como un deber ser. Las cosas deberían de ser de esta manera o la manera correcta de hacer las cosas es esta, y cuando en la realidad eso no sucede, puede llegar a generarme mucha cólera. También, por ejemplo, si alguien, siento que, o al menos percibo que alguien me está faltando al respeto, ¿no? O cuando alguien me miente, intenta como mentirme o engañarme. También algo que puede generar mucha cólera, mucha rabia es el que alguien me ignore o que me excluya de algún grupo, de alguna situación, ¿no? Sentirme excluido muchas veces puede estimular esta cólera. Hay otros, por ejemplo, también cuando la gente de pronto se queja mucho o que pasa la vida siempre como lamentándose. O, por ejemplo, en familia, a veces los padres de familia reparten tareas, y más en este tiempo donde casi todas las familias pues están en la casa y no hacen lo que se les dijo. Entonces los papás pues revientan en cólera, o a veces los papás prometen algo y después no lo hacen y los hijos hacen todo un berrinche. No sé si entiende usted esa palabra, berrinche. Sí, bueno, totalmente, bueno, totalmente. Tengo un hijo de 8 años, entonces la entiendo muy bien. eso. Usted mencionó también la falta de respeto, a veces incluso en situaciones como cuando se le monta la gente a un bus y de pronto alguien pregunta algo y le responden con 4 piedras o le responden de la mala manera. A veces la gente inmediatamente, los que usted dice, los que son de mecha corta, inmediatamente se levantan. O cuántas veces cuando alguien, un taxista o otra persona hace una mala maniobra o una maniobra no correcta en la carretera, pues le mientan la madre y ha habido hasta muertos a causa de eso, porque el otro se para y comienzan pues todo un litigio ahí. Y una cosa que es muy dolorosa es cuando, por ejemplo, en las familias, las parejas, por ejemplo, no son realmente parejas, porque miren lo que quiere decir pareja, o sea, que son iguales y no él o ella se quieren imponer sobre el otro, y qué problema, y a veces ellos guardan y guardan, pero llega el momento en que ya no son capaces de más. Sí. Sí, muchas veces reaccionamos también con esta cólera cuando alguien nos critica, por ejemplo, o cuando nos sentimos juzgados. En la pareja pasa mucho, ¿no? Que uno critica al otro, deberías de hacer esto, o por qué hiciste esto mal, y entonces eso genera bastante ira, ¿no? Y rabia, que también se le puede llamar. Sí. Hay otras personas que me comentan, por ejemplo, cuando ven algún abuso de poder, ¿no? Cuando ven que alguien tiene más poder y está abusando de otra persona que tiene menos poder, eso les genera también mucha cólera. Y luego, bueno, esta es, pues también, cuando uno está que no descansó, que no durmió bien, que tienes hambre, por ejemplo, ¿no? O que estás muy estresado, esos estados como de irritación puede ser que también generen estas explosiones, a lo mejor por cosas que pueden ser como, pues que en otro momento no sería una cólera, ¿no? Sería una molestia o algo así.
Entonces, bueno, tiene mucho que ver también con cómo está nuestro estado Físico. Físico, físico. Y bueno, pues ahora durante este confinamiento es muy fácil que estamos todos muy, muy estresados, ¿no? Y a veces pues con insomnio o esto, con estas malas noticias y a lo mejor perdimos el empleo o tenemos miedo de perderlo. Entonces es muy importante que cuidemos mucho nuestro estado físico porque puede influir mucho también en la manera en que respondemos ante las cosas que nos suceden. Nuestro sistema nervioso puede estar como mucho más alerta y reaccionar de una manera, o sea, ser como mucho más reactivo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Mire, en la cólera, pues yo veo como que hay dos momentos. Uno, pues, cuando se siente esta cólera y después está como la reacción, la manifestación propia de la cólera. Hablemos primeramente de la cólera interior. ¿Usted cómo definiría esa cólera interior? Ok, pues la cólera interior es una experiencia, ¿no? Es algo que experimentamos las personas y que está compuesta esta experiencia de un conjunto de elementos, vamos a decir. Una parte son los pensamientos, ¿no? Todos los pensamientos que tengo sobre la otra persona, sobre mí mismo, sobre la situación, ¿no? Luego están las imágenes que surgen en mi mente sobre lo que está ocurriendo y sobre la otra persona y también sobre mí mismo. Luego está la parte corporal, o sea, la cólera interior se experimenta en el cuerpo y cada persona lo vive de una manera distinta, pero puede ser una tensión fuerte en el cuello, el contraer como los hombros, el hacer así digamos, apretar los puños, se constriñe a lo mejor nuestra caja torácica, entonces respiramos como con más dificultad, o a lo mejor una taquicardia, ¿no? Un nudo en el estómago, en la garganta. Hay distintas reacciones fisiológicas, sensaciones corporales. Y luego también la cólera interior trae consigo, es como un racimo de uvas, viene siempre junto con otras emociones, ¿no? Puede estar también por ahí la tristeza o el miedo, la preocupación, puede haber algo de vergüenza o de culpa. Entonces, también la cólera interior trae esto. Y por último, estados mentales, ¿no? Estados mentales que están relacionados pues con estar alerta, mucho con la supervivencia, digamos, ¿no? Y todas esta experiencia que incluye pensamientos, imágenes, sensaciones físicas, emociones y estados mentales, además están en constante como cambio. Esa experiencia le podemos llamar la cólera interior. Sí. Y hay una formadora de comunicación no violenta que es una maestra mía muy querida, que se llama Miki Kashtan, que me gusta mucho. Quiero compartir con ustedes como una cita donde ella define la cólera interior. Dice que es una emoción que por excelencia usamos para ocultar o enmascarar, es como una especie de máscara que nos ponemos, porque detrás de esto generalmente hay vulnerabilidad, un sentimiento de vulnerabilidad, o vergüenza, o miedo, o incluso un sentimiento de impotencia, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente uno pudiera, digamos, nuestros estudiantes pudieran preguntarse, bueno, entonces si es eso, si yo me siento triste, si yo me siento vulnerable, si yo me siento impotente, ¿por qué se desemboca en esta emoción tan fuerte de la cólera? ¿Por qué se transforma en ello? Sí. Quiero compartir con ustedes esta metáfora que me ayuda mucho como a describir qué pasa con el enojo. Esto que
conocerán que se le llama el iceberg, ¿no? Este bloque de hielo gigantesco en el que hay una parte como muy grande que está debajo del agua y la punta es la que logramos ver por encima. Entonces, en el iceberg, el enojo es la punta, lo que logramos ver. Pero debajo, en la parte debajo del hielo, pueden estar todas estas otras emociones como vergüenza, culpa, vulnerabilidad, impotencia, frustración, tristeza incluso, ¿no? O duelo también. ¿Y por qué entonces, si es miedo, por ejemplo, pues no expresamos miedo y expresamos cólera? Pues lo que ocurre es que nos cuesta más trabajo expresar emociones que están ligadas como a la vulnerabilidad, porque me hacen sentir como más débil a lo mejor, o como que me siento más desprotegida. En cambio, en la cólera es como que me hace sentir más poderosa, como que estoy, me da una ilusión de control de alguna manera, ¿no? Entonces es curioso porque, pues por ejemplo, perdonen la comparación, pero me parece como muy, muy interesante cómo los perros, por ejemplo, cuando tienen miedo, a veces empiezan a ladrar y uno pues les tiene miedo, ¿no? Pero realmente, como esta frase, no sé si la tienen en Colombia, de perro que ladra no muerde, sí. Pues tiene mucho de esta idea de que en realidad lo que hay en el fondo es miedo, pero lo mostramos como agresividad, ¿no? De alguna manera, como sí. Justamente para defendernos, ¿no? Sí, sí. Eso hace parte de las reacciones de la parte cerebral límbica, que es la primitiva que nosotros tenemos. Entonces las neurociencias, cuando hablan justamente de la cólera, la sitúan ahí. Y es, digamos, como esta parte animal que nosotros pues compartimos con todos los seres, con todos los animales. Y tenemos que tener en cuenta pues que es como si tuviéramos un momento de regresión dentro de nuestra humanidad, y tendríamos que estar muy atentos para que no terminemos siendo esas fieras que en todo el proceso evolutivo que ha tenido la humanidad, pues la hemos dejado atrás, pero que está con nosotros. No es que eso se perdió, sino que eso está ahí y la debemos de trabajar, y este es el objetivo justamente de lo que estamos haciendo. Entonces, nos vamos a la segunda pausa y ya volvemos para nuestro tercer segmento. Les decimos a nuestros televidentes que si quieren hacernos alguna pregunta, no duden en tomar el teléfono y llamar, y tengan en cuenta que este tema, dada su complejidad y dada la importancia, pues lo trabajamos hoy y lo trabajaremos también, si Dios quiere, el próximo lunes. Entonces nos vamos a pausa. Estás viendo Compañía Emocional. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. El canal Cristovisión te invita este próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, a una programación con alabanza, oración, música y predicación en la fiesta de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. Participa con tus oraciones llamando al 747-0710 o a través de nuestras redes sociales y página web www.cristovision.co. Cristovisión te acompaña. En el contexto de la fiesta de Pentecostés, Cristovisión te invita a participar en el conversatorio Iglesia de la Postpandemia, con la participación de, desde Italia, el cardenal Marc Ouellet,
prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde Canadá, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá. Desde Perú, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Desde Colombia, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Modera Padre Ramón Zambrano, director general, Canal Cristovisión. Transmisión en directo este sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana. Cristovisión te acompaña. ¿Estás preparado? El segundo semestre 2020 se acerca. Aprovecha. La Santoto te da una beca del 25% por tu matrícula. Prepárate para fortalecer la familia tomasina. Pregrado y posgrado, modalidad presencial y a distancia. Aplica para nuevos y antiguos. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. El canal Cristovisión te invita este próximo domingo 31 de mayo a las 7 de la mañana y 12 del mediodía a unirnos en oración y reflexión con la celebración de la Sagrada Eucaristía en la solemnidad de Pentecostés desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. Participa a través de nuestras redes sociales y página web www.cristovision.co. Cristovisión te acompaña. Estás viendo Compañía Emocional. Bueno, entonces terminamos el segmento anterior diciéndoles que la cólera pues tiene una fuente, digámoslo así, biológica, pero que nosotros tenemos la capacidad racional para manejarla. Y la doctora Alejandra, pues ella nos ha dicho que la cólera manifiesta una cierta vulnerabilidad, pero no solamente eso, manifiesta otras cosas, y es lo que vamos a seguir hablando con ella. Sí, muchas gracias, padre. Pues sí, a ver, pues una de las razones o de los momentos en los cuales surge la cólera es cuando nos sentimos vulnerables, porque creemos que sentir rabia o esta cólera es la única manera de tomarnos verdaderamente en serio, ¿no? Ya que sentimos que a lo mejor la otra persona no nos está tomando en serio, entonces si estamos coléricos, si estamos con esta rabia, ¿no? Entonces es como si estuviéramos tomándonos realmente en serio. Y de alguna manera pareciera que de esta forma fuese el único camino en el que podemos como conservar algún tipo de poder personal, ¿no? Algunas personas también sentir la cólera interior, las hace sentir más vivas de alguna manera, porque es como se experimenta la cólera como una forma de hacer algo por mí mismo. Me da la sensación, me puede dar la sensación de que yo sí importo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diálogo que puede tener una persona como a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pero en su mente pueden estar pasando frases como las siguientes: tengo derecho a sentir rabia, o tengo derecho a sentir cólera interior porque hay una necesidad mía que no está siendo satisfecha, ¿no? Y como tengo que satisfacer esa necesidad, debo encontrar la energía que me mueva a satisfacer esa necesidad. Es algo así lo que sucede, ¿no? Sí, es algo como inconsciente. Ajá, y es muy curioso porque
porque de verdad pareciera, o sea, un perro que está ladrando, pues uno lo que ve es un peligro, ¿no? En lugar de poder ver como, poderse conmover y decir, este pobre animalito está atemorizado, por ejemplo, o se siente vulnerable, ¿no? Entonces, es muy paradójico porque lo que le transmitimos a la otra persona es agresividad, Sí. ¿no? Sí, y eso no nos ayuda para entrar, digamos, como en empatía, que fue lo que tratamos ayer con la otra persona, porque si nos quedamos en esa idea, en esa percepción, yo diría, bueno, es lo que yo percibo, pero no corresponde a la realidad, porque no hemos ido, digamos, a ver realmente cuál es la necesidad que hay detrás de esa emoción que es la cólera. Y ese es nuestro gran trabajo, ver cómo hacer para llegar a descubrir cuál es la necesidad que tiene esta persona que está en cólera. Y la gran tragedia, digamos, de la cólera es que nos impide satisfacer esa necesidad que está tan viva en nosotros y que nos está llevando a sentir esta cólera, ¿no? O sea, justamente al yo reaccionar de esta manera agresiva, lo que hago es inconscientemente culpar al otro de lo que yo estoy sintiendo, de esta cólera. Digo, yo estoy sintiendo esta cólera porque el otro tiene la culpa. Y como el otro tiene la culpa, merece un castigo de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque yo no se lo diga a la otra persona, la energía que yo ya traigo es de agresión. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve venir una persona agresiva, lo último que quiere es como abrir su corazón y escucharla, ¿no? O sea, uno se quiere proteger. Entonces, es muy difícil que uno logre ser escuchado, ¿no? Ser escuchado y recibir esa persona que está en cólera. Y es nuestro gran dilema, porque entonces prácticamente usted nos ha hecho comprender, y aquí ya lo habíamos dicho, pero hoy yo pienso que esto debe quedar como muy clarito en cada uno de nosotros. Detrás de una expresión de cólera se manifiesta siempre una necesidad. Hay una necesidad de algo, y es lo que uno tiene que intentar comprender. Sí. Es como este tablero que está en los automóviles, en los coches, en donde nos avisa, por ejemplo, la lucecita de que pues algún problema con el motor, o una lucecita que nos avisa que ya no tiene gasolina el coche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ignoro esa lucecita, pues al rato voy a estar ahí con mi coche tirada en la calle sin gasolina, o con el humo saliendo de mi motor porque algo se está quemando y yo no le puse atención, ¿no? Entonces, el enojo lo debemos tomar como esa señal de alarma, ¿no? Es un mensajero que trae información fundamental, que nos dice que hay una necesidad nuestra que no está siendo satisfecha, ¿no? Sí. Y sí, definitivamente es una alerta. Es como una alerta. Sí. Exactamente. Sí, prácticamente usted comienza a explicarnos cómo identificar esos momentos de cólera y qué hacer frente a esos momentos. Entonces, la primera cosa es, la luz aparece roja en el carro, es muy diciente esa imagen, pues entonces yo ya sé que la batería está baja, y hoy más los carros muy modernos pues hasta le indican a uno dónde está el problema, etcétera. Entonces la cólera nos indica que nosotros tenemos una necesidad. Esa es la primera cosa, o sea, identificar que ahí hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Ajá, exactamente. Es igual, por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho es cuando tenemos hambre, ¿no? Gracias a que tenemos hambre, comemos, porque si no tuviéramos hambre, no sabríamos que necesitamos alimento, ¿no? Entonces es como una forma en que pues
nos está avisando nuestro cuerpo que estamos necesitando algo, ¿no? Y algo muy interesante que supongo lo han tratado en las otras sesiones, pero me encantaría como reforzar esta idea. Desde la comunicación no violenta, las necesidades no se entienden como un hoyo que hay que llenar, como un agujero. No es un agujero que hay que llenar. Se entienden como energía de vida, ¿no? Las únicas personas que no tienen necesidades son las personas que ya murieron. Entonces, tener necesidades es una muy buena noticia porque quiere decir que estoy vivo, ¿no? Si estoy necesitando conexión, si estoy necesitando compañía, si necesito comprensión o si necesito descanso. Todas estas necesidades nos hablan de que estamos vivos. Y pues es muy lindo poder ver a esas necesidades como algo bello porque es una manifestación de la vida. Qué bueno eso que usted nos está haciendo caer en cuenta, porque así valoramos esa cólera, pero al mismo tiempo sabemos que es una alerta, y eso nos invita de alguna manera entonces a evitar inmediatamente pensar que el otro es el culpable de mi cólera. Y eso es importante, porque si yo pienso que el otro es culpable, pues yo voy a buscar la manera como de castigarlo, por ejemplo. Y un castigo comienza con una mala palabra, o incluso eso se puede ir a cosas todavía más graves, como lo muestran las crónicas de nuestros periódicos. Sí, tristísimo. Sí, y hay una idea que a mí me parece muy interesante, que vale mucho la pena como incorporar. Algunos de las personas que nos escuchan habrán leído o escuchado de Viktor Frankl. Viktor Frankl escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y él vivió muchos años en un campo de concentración. Y él descubre que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y que ese espacio, si yo aprendo a cultivarlo, lo que voy a lograr es darme cuenta que yo puedo decidir cómo quiero responder a lo que me sucede. Entonces, por ejemplo, yo digo, ay, es que me hiciste enojar, ¿no? O me hiciste que sintiera él es el culpable de que yo sienta toda esta rabia, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso, darnos cuenta que puede ser que el otro sea el estímulo, pero no es la causa de nuestra cólera interior. Hay un espacio entre ese estímulo y lo que yo siento. Yo puedo decidir qué quiero sentir. Sí. Y es algo que cuesta mucho trabajo, porque hemos aprendido a que pues somos como producto de nuestra circunstancia y ya no tenemos nada que hacer al respecto, ¿no? Y entonces sí hay como este espacio de libertad en donde sí tenemos este poder de elegir cómo queremos recibir lo que nos está sucediendo. Sí, y es muy importante. Mire, doctora Alejandra, se nos acabó el tiempo hoy, este programa hoy se fue muy rápido. Sí. Sí, increíble. Pero bueno, vamos a seguir trabajando esto, si Dios quiere, el próximo lunes. ¿Quiere decir usted una última palabra antes de que nos despidamos de nuestros cristovidentes? Pues nada más decirles que ojalá nos puedan acompañar el lunes, porque voy a aterrizar esto en pasos muy concretos que voy a sugerirles para seguir cuando están en una situación en la que tienen como mucha cólera interior, y pues agradecerles haber estado con nosotros el día de hoy
poder compartir este espacio dedicado a un tema tan importante y más en estos días de confinamiento. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctora Alejandra. Gracias por su tiempo, gracias por todo lo que hoy hemos preparado y por darnos este espacio, y que Dios bendiga todo su trabajo de divulgación y todo lo que usted siembra allá en México. Y mire que no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, porque Cristovisión llega a muchos países allí donde los quieren ver a través de internet. Bueno, Ay, entonces, pues qué alegría. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por haber aceptado. Y gracias a ustedes, queridos cristovidentes, por estar entonces siempre con nosotros. Le encomendamos a la Sagrada Familia nuestras familias. A veces vivimos momentos de cólera, de rabia. Como dice el Santo Padre, los platos vuelan, y lastimosamente no solamente los platos, sino que a veces no dejan ni siquiera dormir a los vecinos porque los gritos se escuchan de lejos. Entonces, qué bueno que en este fin de semana pues intentemos escuchar más nuestro corazón e intentemos escuchar más el corazón del otro, intentar adivinar, comprender qué es lo que el otro tiene, qué es lo que el otro tiene detrás de esa expresión de cólera, de enojo que tiene. Entonces, hagamos esta oración con mucha fe. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiadamente nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias un lugar de comunión y un cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestras súplicas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, a todos les deseo una muy feliz noche, un feliz fin de semana de Pentecostés, que haya mucha oración, particularmente mañana con el Santo Padre a las 10:30 y aquí en repetición a las 5 de la tarde, y que puedan vivir un Pentecostés realmente lleno del Espíritu Santo. Y que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, feliz fin de semana. Compañía emocional. Cristovisión.